Muy buenas, les habla el ingeniero Ronald Gabriel Soto desde la ciudad de Chichigalpa del país Nicaragua. En esta ocasión vamos a realizar el análisis de esta armadura que se presenta a continuación. Utilizaremos para ello el método de los nudos. Vemos acá las dimensiones acotadas. Tenemos distancias de 5 metros en los extremos y 4 metros en las partes interiores de la cercha o la armadura. Vemos que tiene una altura de 3 metros. También podemos observar las cargas externas aplicadas. Tenemos 1000 kilogramos fuerza actuando en la dirección X positiva y tenemos cargas de 200 kilogramos fuerza aplicada en sentido de la gravedad, o sea, en el sentido de las Y negativas. Escogeremos en el análisis esta dirección como la dirección X y la dirección vertical como la dirección Y, partiendo acá de nuestro origen. Leemos el encabezado del problema. Nos dice determinar las fuerzas internas que se producen en cada barra de la armadura, producto de las fuerzas externas actuantes en dicha armadura, como se muestra en la siguiente figura, que es la figura que se muestra acá. Señale qué fuerzas son de compresión y qué fuerzas son de tensión. ¿Esto para qué nos sirve? Desde luego es importante conocer qué elementos están en fuerzas de compresión, fuerzas internas de compresión, y qué elementos están en tensión, ¿verdad? En el modo de tensión, ¿no? Estas fuerzas internas van a ser producto de las fuerzas externas aplicadas. Si nosotros realizáramos un análisis más riguroso, como en el diseño, por ejemplo, ya de los elementos, desde luego tendremos que tomar el peso propio de la armadura, ¿sí? Lo cual en este caso vamos a omitir, ya de que se trata nada más de aplicar lo que es el método de los nudos y desde luego poder aplicarlo, este método, entenderlo y aplicarlo a cualquier estructura que se nos presente con estas cargas que se están aplicando, ¿verdad? O ya sean también diferentes tipos de cargas, ya que pueden ser cargas uniformemente distribuidas y llevarlas a cargas puntuales. Eso no le vemos ningún problema. Entonces vamos a proceder a aplicar el método. Para ello debemos establecer primeramente dónde se producen las reacciones, observar lo que son los tipos de apoyo. Vemos, por ejemplo, en este caso, en el punto A, tenemos un apoyo articulado, un apoyo fijo, que produce dos reacciones. Tenemos una reacción en el eje vertical, en el eje Y vamos a tener una reacción en el eje horizontal. En esta parte, en el punto H, en el otro extremo de la armadura, vamos a tener lo que es un apoyo tipo rodo o tipo rodillo. Este tipo de apoyo solo va a producir una reacción, nada más que la reacción vertical. Podemos verlo acá. Señalamos en la estructura las reacciones que se van a determinar. Tenemos las dos reacciones de las cuales estábamos hablando, la horizontal y la vertical, y acá desde luego que solo vamos a tener una reacción vertical. Sabemos por estática, ¿verdad? Por equilibrio de la armadura, vamos a conocer que si esta fuerza va hacia la derecha, desde luego esta fuerza debe ir hacia la izquierda, porque es la única fuerza que se produce o la única reacción que se produce en este apoyo, ya que este no cuenta. Si fuera doblemente articulada, desde luego que vamos a tener otra reacción en el eje X. Pero como lo que tenemos es un rodillo, entonces solo vamos a tener esta reacción en este punto A. Por lo tanto, por simple inspección sabemos que si esta fuerza tiene una dirección de fuerza hacia la derecha en el eje de la X positiva, desde luego este debe venir hacia la izquierda, o sea, en el eje de la X negativa, ¿ya? Sabemos que si estas fuerzas van en sentido hacia abajo, o sea, en el sentido de la Y negativa, estas deben ir en sentido hacia arriba, o sea, en el sentido de la Y positiva. No siempre estas fuerzas van a ser hacia arriba, va a depender principalmente de dónde estén colocadas, hacia dónde sea la dirección de estas fuerzas, porque puede ser que unas vengan hacia arriba y otras hacia abajo. Depende del tipo de estructura que se esté utilizando, ¿sí? Depende de la fuerza a la cual esté sometida la estructura ya en la realidad, en el campo. Entonces vamos a comenzar para este caso en particular a determinar estas reacciones que se nos presentan.
hacemos sumatoria de los momentos en A. Siempre es importante hacer momentos donde hay mayor número de reacciones. Acá hay 2, aquí solamente hay 1. Por lo tanto podemos hacer momento en este punto. Si hiciéramos momento en este otro punto H, desde luego tienen que darnos los mismos resultados. Vemos entonces, decimos, sumatoria de los momentos en A igual a 0, tomando como positivo en este caso los que van en sentido horario. Se pudo haber tomado como positivo los que van en sentido antihorario, eso no hay ningún problema, esto solamente convención de signos, solo nos va a servir para determinar el sentido de la fuerza, ¿ya? O de las reacciones en este caso. Por lo tanto no importa si ustedes lo ponen en sentido horario o en sentido antihorario. Comenzamos. Tenemos esta fuerza horizontal de los 1000 kilogramos fuerza, lo multiplicamos por su brazo de palanca, como estamos haciendo momento en el punto A. Desde luego, si la fuerza es horizontal, su brazo de palanca debe ser vertical, ya que la fuerza con su brazo de palanca debe formar un ángulo de 90 grados, deben ser perpendiculares entre sí. Por lo tanto, la distancia a este punto, o sea, con respecto al eje A, vamos a tener que 3 metros, los 3 metros que tenemos por acá. Por lo tanto, tendríamos 1000 kilogramos fuerza por 3 metros. Luego, sabemos, ¿verdad?, que se puso positivo, ya que si yo estoy en este punto A, esta fuerza es como que libere como que no exista este rodillo, libero este punto, ¿verdad? Por lo tanto, hago un momento en esto, y al empujar esta fuerza a la armadura va a rotar en el eje de la X positiva, hacia acá va a venir rotando. Por lo tanto, el momento es positivo, el momento que produce esta fuerza de los 1000 kilogramos fuerza, perdón. Entonces tendríamos los 1000 kilogramos fuerza multiplicados por los 3 metros. Luego vamos con los 200 igual empujan la armadura en este sentido, en el sentido horario, por lo tanto también es positivo. 200 kilogramos fuerza, como es una fuerza vertical, su brazo de palanca debe ser horizontal con respecto al punto A. Por lo tanto, con respecto a ese punto, la distancia va a ser de 5 metros. Entonces tendríamos los 200 kilogramos fuerza multiplicado por esos 5 metros que tenemos por acá. Luego tenemos la segunda fuerza de los 200 kilogramos fuerza, que es la que actúa en el punto D. Vemos, ¿verdad?, haciendo momento siempre en este punto, que esta fuerza me lo va a hacer rotar en sentido horario, ¿ya?, en el mismo sentido de las manecillas del reloj. Por lo tanto, este momento también va a ser positivo. Vamos a tener la fuerza de los 200 kilogramos fuerza multiplicado por su brazo de palanca, lo cual sería la distancia horizontal desde este punto E hasta el punto A. Por lo tanto, tendríamos 5 metros más 4 metros, vamos a tener 9 metros. Entonces tendríamos 200 kilogramos fuerza por 9 metros. Luego tenemos la tercera fuerza actuante de 200 kilogramos fuerza en el eje de la Y negativa. Tendríamos 200 kilogramos fuerza por su brazo de palanca, que iría desde el punto G hasta el punto A. Eso vamos a tener 5 más 4 más 4, tendríamos 13 metros. Luego esta me lo hace girar en este sentido, o sea, me lo hace girar en el sentido antihorario. Por lo tanto, esto es negativo, ya que estoy suponiendo que las fuerzas que me hacen momento en sentido horario son positivas. Por lo tanto, digo menos la reacción de H en Y multiplicado por su brazo de palanca. Como es una fuerza vertical, entonces su brazo debe ser horizontal y sería la distancia desde H hasta A. Tendría que sumar entonces 5 más 4 más 4 más 5. Voy a tener en este caso 18 metros. Y esto es igual a 0, ya que esta estructura debe encontrarse en equilibrio. Entonces la sumatoria de los momentos deben ser igual a 0. Tendríamos entonces menos RHY multiplicado por los 18 metros, y toda esta operación de los 1000 por 3 más 200 por 5 más 200 por 9 más 200 por 13 me va a dar 8400. Ustedes lo pueden comprobar, ¿no? Serían 8400, y eso me va a quedar positivo a este lado, pero la idea es despejar este RHY. Por lo tanto, esto que está positivo pasaría a negativo hacia el otro lado, por lo tanto ustedes lo ven acá como negativo. Tendríamos entonces menos 8400 kilogramos fuerza por metro, que esa es unidad de momento. Ahora multiplico por menos 1
para poder dejar los dos elementos, ¿verdad? O la igualdad, dejarla como positivo. Tendría entonces RHY, ya que menos por menos es más, me quedaría RHY por 18, y menos por menos es más, me va a quedar 8400. De acá yo puedo despejar RHY, que esto va a ser igual a los 8400, y este 18 que está multiplicando pasaría a dividir. Entonces tendríamos 8400 entre 18 metros, vamos a tener un RHY de 466.67 kilogramos fuerza. Como la respuesta me da positiva, por lo tanto la convención que yo tomé de que esta fuerza iba hacia arriba, desde luego va en ese sentido, estoy en lo correcto. Por lo tanto, esta fuerza va a actuar hacia arriba, o sea, en la dirección de la Y positiva. Ya tenemos determinado lo que es la reacción de H en Y. Para determinar la reacción de A en Y, puedo hacer sumatoria de fuerzas en el eje Y, ¿ya? Para sumar todo lo que son las fuerzas verticales. Entonces tendría estas tres fuerzas verticales actuando hacia abajo y estas dos fuerzas actuando hacia arriba, que son las reacciones. Por lo tanto digo, sumatoria de la fuerza en Y igual a 0, tomando como positivas las que van hacia arriba. Yo puedo también tomar como positivas las que van hacia abajo. Como repito, esto es convención de signos, no hay ningún problema. Entonces tendría los 200 kilogramos fuerza, que son estos primeros 200 que vemos acá. Voy a tener negativo 200, negativo 200, negativo 200 y positivo RHY, que ya tengo su valor determinado. Como podemos ver acá, negativo 200, negativo 200 y negativo 200, porque van en el eje de la Y negativa, o sea, van hacia abajo. Este va hacia arriba, más 466.67 kilogramos fuerza, más la reacción de A en Y, que también va hacia arriba, y eso es igual a 0. Entonces tenemos que RHY despejando, estos tres que me suman 600 negativos, pasarían los tres hacia acá positivo, y este que tengo positivo me pasaría negativo despejando. De acá entonces RHY es igual a 133.33 kilogramos fuerza. Pueden determinarlo ustedes en su calculadora, que es lo mismo restar 600 menos 400.67, nos va a dar 133.33 kilogramos fuerza. Como el resultado es positivo, de igual manera esta fuerza actúa en el eje de la Y positiva, o sea, va hacia arriba. Ahora hago sumatoria de fuerza en X para determinar lo que es la reacción de A en X. Si ustedes se fijan acá en la estructura, en el eje de la X tengo actuando dos fuerzas nada más. Los 1000 kilogramos fuerza hacia la derecha y RAX hacia la izquierda. Por lo tanto, solo con esas dos fuerzas haríamos equilibrio en ese punto, ¿verdad? Y también en la armadura de igual manera. Entonces tendría sumatoria de la fuerza en X igual a 0, tomando como positiva las que van hacia la derecha. Repito también que acá puedo cambiar, ¿verdad?, lo que es la convención de signo. Pude haber tomado positiva las que van hacia la izquierda, no hay ningún problema. Siempre es recomendable sí trabajarlo de esta manera. Positivo los momentos los que van en sentido horario, positiva las fuerzas verticales que van hacia arriba y positiva las fuerzas horizontales que van hacia la derecha. Es más conveniente trabajarlo de esta manera. Por lo tanto tendría acá 1000 kilogramos fuerza menos RAX es igual a 0. Por lo tanto RAX es 1000 kilogramos fuerza. Como el resultado es positivo, entonces la fuerza sí actúa hacia el eje X negativo, o sea, hacia la izquierda. Y ahí ya tengo determinadas lo que son las reacciones. ¿Ya? Como podemos ver acá, ya están representadas por acá. ¿Sí? Determinamos la relación del triángulo también. ¿Ya? Vamos a determinar esta relación del triángulo con el fin de poder determinar la relación de las componentes rectangulares de la fuerza oblicua. Sabemos, ¿verdad?, que la fuerza oblicua desde luego tiene un ángulo oblicuo. Sabemos que un ángulo oblicuo es un ángulo, ¿verdad?, que está entre 0 y 90 grados. Si es 0 grados, ya sabemos que es una fuerza vertical, y si es 90 grados, desde luego una fuerza, si es un ángulo 0 es una fuerza horizontal, y si es de 90 grados sabemos que es una fuerza vertical. Pero cuando son oblicuas debemos determinar esta relación de triángulo, o bien determinar su ángulo. Si ustedes quieren trabajar, ¿verdad?, con ángulos,
tengo también en lo que es mi canal un análisis de estructura de una armadura. De igual manera, por el método de los nudos, usando ángulos. En este caso me interesa usar relaciones de triángulo, que para mí considero que es más sencillo y se trabaja con valores más precisos, ya que al tener aquí determinada una raíz de 34, aquí tengo contenido todos los decimales y no corto decimales, ¿no? Entonces, ¿cómo se determinan estas relaciones de triángulo? Desde luego, el 3 que tengo acá vertical lo pongo por aquí, y el 5 que tengo horizontal lo pongo por acá. Y esta hipotenusa la voy a determinar por el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras me dice, para encontrar la hipotenusa, dice que va a ser la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos. Por lo tanto, debo elevar 3 al cuadrado 9 y 5 al cuadrado 25. Si sumo 9 más 25, me va a quedar 34. Y a eso le saco raíz cuadrada. Como no tiene raíz cuadrada exacta, ¿verdad? Entonces lo dejo así determinado como raíz cuadrada. Lo dejo indicado, ¿ya? Acá, por ejemplo, de igual manera, sabemos que esto mide 3 metros y esto mide 4 metros. Por lo tanto, voy a tener aquí 3, 4 la relación. Y esta hipotenusa sería 3 al cuadrado 9 y 4 al cuadrado 16. 9 más 16, voy a tener 25. La raíz cuadrada de 25 es 5. Aquí entonces coloco 5, ya que la raíz cuadrada es un número exacto, no como en este caso que no es exacto, tiene bastantes decimales, infinitos decimales. Por lo tanto lo dejo determinado acá como 5, un valor, ¿no? De igual manera, este triángulo tengo acá que mide esto 3 metros y por acá tengo la horizontal, la proyección horizontal que mediría 4 metros. Entonces voy a tener una relación de 3, 4. De igual manera, 3 al cuadrado sería 9 y 4 al cuadrado 16. 9 más 16 sería 25. La raíz cuadrada de 25 nos quedaría 5. Y ahí tenemos determinada ya la relación también de estos triángulos. De igual manera, hacemos esta relación. Voy a tener 3 vertical y 5 horizontal. Y tendría 3 al cuadrado 9 y 5 al cuadrado 25. Sumo 9 más 25 sería 34. Y a eso le saco raíz cuadrada. Repito, como no tenemos, ¿verdad? La raíz cuadrada de 34 no es un número exacto, no tenemos un número exacto. Entonces lo dejo de manera indicada, ahí raíz de 34. Y ya tengo lo que son mis relaciones de triángulo, ¿ya? Con esto yo voy a trabajar mis fuerzas. Entonces, ahora procedemos con el análisis. Vamos a analizar primeramente lo que es el nudo A. Para el nudo A, ¿qué voy a tener? Podemos ver acá en la gráfica, ya aquí está la solución del ejercicio, ¿ya? Pero para indicarles cómo es que se determina la dirección de la fuerza, pues vamos a ver lo siguiente. En el nudo A voy a tener la fuerza interna de la barra AB, voy a tener la fuerza interna de la barra AC y voy a tener esta reacción de A en Y y estos 1000 kilogramos fuerza, que es la horizontal, como podemos ver por acá. Ahí está, tengo los 1000 horizontal, RAY vertical, y tengo esta fuerza, ¿no? Esta fuerza oblicua, la cual se descompone en dos componentes rectangulares, una en Y, AB en Y, porque habíamos dicho que esta fuerza es la fuerza AB, como indicamos acá en la figura, AB, y esta AC, ¿no? Por lo tanto, tendríamos acá AB descompuesta en las componentes rectangulares, una vertical y una horizontal. Entonces tendría por acá AB en Y y por este lado AB en X. Y también tengo la fuerza AC. Pero ¿cómo determino el sentido correcto de esta fuerza? Desde luego, si yo conozco que esta vertical va hacia arriba, la única vertical que puede contrarrestar a esta fuerza es la componente rectangular AB en Y. Por lo tanto, si esta va hacia arriba, esta viene hacia abajo. Y en la cuestión de los vectores, ¿verdad? Para la posición de vectores debo cumplir dos cosas. Uno, que sus componentes rectangulares sean punta con cola, y su componente horizontal, ¿verdad? Su proyección horizontal, o ya sea la vertical, con la fuerza principal debe pegar punta con punta. Entonces voy a tener punta con cola y punta con punta. Por lo tanto, si este viene hacia abajo, este tiene que venir a la izquierda
y este va a venir en una fuerza hacia adentro del nudo. Las fuerzas que están actuando hacia adentro del nudo van a ser fuerzas de compresión. Las fuerzas que están saliendo del nudo van a ser fuerzas de tensión, como el caso de AC. Pero ¿cómo sé yo que esta fuerza va hacia el sentido de la X positiva? Pues desde luego, esta fuerza ya sé que va a actuar en la X negativa y esta igual también actúa en la X negativa. Por lo tanto necesito una fuerza que contrarreste a estas dos, ¿ya? Una fuerza hacia la derecha. Y ahí ya determiné desde luego lo que son la trayectoria o el sentido de la fuerza. Entonces esta ya sé que entra al nudo, y como entra al nudo es una fuerza de compresión, y esta AC sale del nudo A. Por lo tanto ya sé que es una fuerza de tensión. Entonces ya conozco que esta es fuerza de compresión y conozco que esta es fuerza de tensión. Ahora solo me resta determinar su magnitud, o sea su medida, ¿verdad? ¿Ya? O su valor numérico. Entonces para ello puedo hacer sumatoria de fuerza en Y igual a 0, que es simple porque solo voy a tener involucradas dos fuerzas, esta RAY y esta ABY. Por lo tanto digo, sumatoria de fuerza en Y igual a 0, tomando como positiva las que van hacia arriba. Tengo la reacción de A en Y, que sería 133.33 kilogramos fuerza, menos esta que va hacia abajo, AB en Y, y esto igual a 0. Entonces voy a tener 133.33 kilogramos fuerza menos, voy a tener la relación ahora de AB en Y. Pero ¿quién va a hacer esa relación? Como es una fuerza vertical, desde luego entonces voy a tener lo siguiente. Voy a tener la relación, como es vertical, tomo el 3 y tomo la raíz de 34. Por lo tanto digo 3 sobre raíz de 34 por la fuerza AB. Y esto sería igual a 0. El 3 sobre raíz de 34 por AB es mi componente AB en Y. De esa manera se descompone. Entonces lo que me interesa a mí es despejar AB. Por lo tanto AB va a ser igual, estos 133 que están positivos a este lado, al pasar acá donde está el 0 me pasaría negativo, y esto que está multiplicando me pasaría a dividir. Entonces voy a tener menos 133.33, lo voy a dividir entre menos 3 sobre raíz de 34, que es lo mismo que ustedes tomen en su calculadora, menos 133.33 por la raíz de 34 y dividirlo entre menos 3, y eso nos va a dar que AB es igual a 259.15 kilogramos fuerza, y ya sabemos que es compresión, y le ponemos el sentido de la fuerza, que es este, como está acá, con su mismo ángulo. Ya tenemos determinado lo que es AB, ya determiné esta fuerza, y la voy poniendo por acá, como ven acá. Voy a poner en verde lo que están en compresión y en azul lo que está en tensión. Por lo tanto tengo este valor ya determinado de 259.15. Ya determiné este valor de acá. Entonces continúo haciendo sumatoria de la fuerza en X igual a 0, tomando como positiva las que van hacia la derecha. ¿Qué tendría entonces? Tendría lo siguiente. Tendría los 1000 kilogramos fuerza que van hacia la izquierda, entonces lo coloco negativo, porque va en sentido contrario a lo que yo estoy suponiendo como positivo. Sería entonces menos 1000 kilogramos fuerza. Ahora, este ABX también va negativo porque va hacia la izquierda, y el AC que va positivo, y esto igual a 0. Entonces voy a tener menos 1000 kilogramos fuerza, menos, ahora, para poder conocer la componente rectangular de AB en X, voy a tomar su proporción de triángulo, ¿ya? ¿Cuál sería su proporción? Sería 5 sobre raíz de 34 por la fuerza AB. Como es horizontal tomo el 5, cuando es vertical tomo el 3. Entonces sería 5 entre la raíz de 34 por AB, como lo vemos por acá, más AC igual a 0. Entonces aquí voy a despejar AC, porque AB ya lo conozco, ya lo determiné aquí, ¿ya? Entonces tendría, sería menos 1000 menos 5 por la raíz de 34 AB más AC igual a 0. De aquí despejo AC. AC va a ser igual, estos 1000 que están negativos pasa positivo para acá. Este menos 5 raíz de 34 AB está negativo, pasa positivo para acá. Me quedaría más 5 raíz de 34 por AB.
Entonces tendría que AC es igual a 1000 kilogramos fuerza más 5 sobre raíz de 34 por AB, pero AB ya conozco que es 259.15 kilogramos fuerza. Haciendo esta operación en su calculadora, 1000 más 5 por 259.15 y dividiéndolo entre la raíz de 34, nos va a quedar que AC es igual a 1222.22 kilogramos fuerza. Y ya sabemos que está tensión, ¿ya? Si la respuesta me da positiva, entonces el sentido que determiné o que yo propuse de la fuerza es el correcto. Me da positivo, entonces la fuerza sí es de tensión, va saliendo del nudo, ¿ya? Entonces AC 1222.22 kilogramos fuerza. Atención, ya determinamos entonces para el punto A, ¿ya? Para ese nudo A, como lo vemos acá, tengo los 259.15 y tengo los 1222.22 kilogramos fuerza. Esa es la fuerza que actúa en esta barra y esta es la fuerza que actúa en esta barra, o que se produce, más bien la fuerza interna que se produce en esta barra y la fuerza interna que se produce en esta otra barra. Esta ya sabemos a compresión y esta sería a tensión. ¿Sí? Continuamos, vamos a analizar ahora lo que es el punto C. ¿Por qué analizo el punto C y no el punto B? Vamos a ver acá. Si nosotros miramos en el punto C, solo voy a tener esta fuerza AC, voy a tener la fuerza CE y voy a tener la fuerza BC. Mientras que si analizo el punto B, voy a tener la fuerza AB, voy a tener la fuerza BD y voy a tener la fuerza BE y la fuerza BC. Entonces tengo demasiadas incógnitas, por lo tanto me sale más sencillo analizar primero este nudo y después analizar este, porque si analizo este nudo ya voy a conocer esta fuerza, ya conozco esta. Si analizo este nudo, conozco esta, y entonces ya solo voy a tener, cuando analice el nudo B, solo voy a tener estas dos como incógnitas. Por lo tanto vamos a analizar primeramente el nudo C. Entonces en el nudo C, ¿qué vamos a tener de fuerza? Miremos, vamos a tener la fuerza BC, la fuerza AC y la fuerza CE. ¿Ya? Tenemos tres fuerzas, ahí está, BC, AC y CE. La fuerza AC yo ya la conocí, es esta que vemos por acá, la AC, 1222.22 kilogramos fuerza, ya sabíamos que era de tensión, ¿ya? Según como lo determinamos, o sea, sale del nudo. Por lo tanto, aquí en el nudo C también debe salir del nudo. No es cuestión que si antes nos daba hacia la derecha, ahora va a estar actuando siempre hacia la derecha. No, aquí no funciona así. Estas fuerzas van a actuar que si salían del nudo, van a salir siempre del nudo. Y si entraban al nudo, de igual manera van a entrar al nudo. Entonces, en el análisis pasado sabíamos que AC en el punto A o en el nodo A, sabíamos que AC era de tensión, ¿ya? Por lo tanto, en el nudo C también tiene que ser de tensión, o sea que tiene que salir siempre fuera del nudo. Entonces sabemos que si esta fuerza va en el sentido de la X negativa, esta fuerza CE debe ir sentido contrario para que se pueda contrarrestar y el nudo pueda estar en equilibrio, ¿ya? Por lo tanto, esta debe ir hacia la derecha. Entonces, si analizo en la dirección Y, en el eje Y, solo tengo esta fuerza. Por lo tanto, como no hay ninguna otra fuerza actuando, por lógica puedo determinar que esta fuerza es cero. Pero lo vamos a hacer a través del cálculo, veamos. Tenemos sumatoria de la fuerza en Y igual a 0, tomando como positiva las que van hacia arriba. Entonces, como solo tengo esta fuerza, BC es igual a 0. Y le pongo una N de neutro. ¿Por qué? Porque el 0 no me produce. No significa que esta fuerza sea compresión o a tensión, sino que más bien es una fuerza neutra, es un 0. Ahora me van a decir ustedes, ¿y por qué esta barra me da 0? Entonces, ¿para qué tengo esta barra? Desde luego para que aporte rigidez a la estructura. Ella no va a tener carga y fuerza interna, no se va a producir fuerza interna. Pero si ustedes quitan esta barra, esta estructura colapsa, porque esta le está dando rigidez y está conectando estos nudos. Y hace que el elemento o todos los elementos que componen la armadura se comporten como un solo objeto o un solo elemento, valga la redundancia, ¿verdad? Si ustedes quitan esta barra o esta otra que también es 0, desde luego que pierde rigidez totalmente la estructura.
Por lo tanto es importante, aunque no tenga fuerza interna. Entonces, sabemos que esto es igual a 0. Ahora si hago sumatoria de la fuerza en X igual a 0, tomando como positiva las que van hacia la derecha, tengo CE hacia la derecha, sería positivo, menos AC que va hacia la izquierda, y esto igual a 0. Entonces ya conozco que CE es igual a AC, y AC ya lo había determinado anteriormente. AC era esto, que fue lo que determiné en el nodo A, 1222.22. Por lo tanto, CE es igual a 1222.22, porque es lo mismo, el mismo valor que tiene AC. Entonces podemos ver acá 1222.22 y 1222.22. Entonces ya sabemos que estas dos barras están a tensión, y esta barra de acá es neutro y esta barra es a compresión. Ahora podemos pasar a analizar el nodo B. Entonces vamos al nodo B. Analizaremos el nudo o nodo, como se le quiera llamar, el nodo B. Entonces en el nodo B que tengo la fuerza AB, que esta fuerza ya la había determinado. AB sabíamos que era compresión, y cuando son a compresión ya sabemos que entra al nudo, ¿verdad? O al nodo. Entonces esta fuerza entra al nodo, ya sabemos su relación, que esto lo habíamos determinado desde el principio. Conocemos sus componentes, ¿verdad? Ahora ya sabemos que si esta componente va hacia arriba, o la fuerza, perdón, va hacia arriba, entonces aquí debo tener punta con punta. Entonces esta componente rectangular va hacia arriba, y esta componente va hacia la derecha, porque tenemos que tener punta con cola. Lo que les explicaba acerca de lo que eran los vectores. Debemos de cumplir siempre punta con cola y punta con punta. Punta con cola lo que son los componentes rectangulares, y punta con punta lo que es la componente rectangular con la fuerza principal. Ok. Tenemos la fuerza BC, que yo la había colocado como de tensión, pero al final es neutro, es esta. ¿Ya? Entonces no importa, yo la puedo poner hacia arriba o hacia abajo. En este caso la estoy poniendo hacia abajo para que me dé lugar de poder poner la otra nomenclatura. ¿Ya? Entonces esta la pongo hacia abajo, no importa, porque este es cero, este es neutro. Ahora, si yo conozco que esta fuerza, ¿verdad?, va hacia la derecha y esta fuerza va hacia arriba, ¿para dónde va a ir esta? Para poder determinar este sentido, como dice, desde luego yo tengo aquí 200 kilogramos fuerza, y esta sería, como yo conozco que AB es 259.15, lo multiplico por su relación de 3 sobre raíz de 34, y se van a dar cuenta que predomina el 200. ¿Ya? Repito, si ustedes vienen y calculan la componente AB en Y, sería AB, que vale 259.15, que ya lo había determinado, lo multiplico por su relación de 3 sobre raíz de 34, o sea, voy a hacer 259.15 multiplicado por 3 y dividido entre la raíz de 34, es menor que 200. Por lo tanto, necesito más fuerza hacia arriba para poder contrarrestar estos 200. Y ya me doy cuenta entonces que esta fuerza va hacia arriba. ¿Ya? Y como sabemos que las componentes rectangulares tienen que ser punta con cola, entonces esta viene hacia la izquierda. Y esta fuerza va a ser a compresión, va a entrar al nudo. Ya determiné lo que es la posición entonces, o el sentido de esta fuerza. ¿Ya? Esta otra, ¿cómo la puedo determinar? Bueno, tengo los 1000 kilogramos fuerza hacia acá. Esta de aquí vale 259.15 por 5 sobre raíz de 34. Entonces, si nosotros sabemos que estos 1000 van hacia acá y que este otro valor va también hacia la derecha, este valor jamás va a ser mayor que 1000. ¿Ya? Va a andar más o menos cercano con este. Por lo tanto, ustedes se fijan que voy a tener más fuerza hacia la derecha. Entonces voy a necesitar fuerza hacia la izquierda para que se puedan contrarrestar estas dos. Por lo tanto, esta fuerza va a entrar al nudo. ¿Ya? Entonces también sé que BD igual es de compresión. Entonces AB de compresión, BD de compresión y BD de compresión. Determinado esto y dicho esto, podemos pasar al cálculo correspondiente de lo que son las fuerzas internas en estas dos barras que no conocemos. Entonces comenzamos diciendo que sumatoria de la fuerza en Y igual a 0, tomando como positiva la que van hacia arriba.
tengo estos 200 kilogramos fuerza que van hacia abajo, le sumo esta que va hacia arriba, AB en Y, le sumo esta otra, BE en Y, y le resto esta que va hacia abajo, pero de igual, esto ya sabemos que es 0, pero lo colocamos acá, lo representamos. Entonces tengo menos 200 kilogramos fuerza, más la relación de AB en Y, ya sabemos que es 3 sobre la raíz de 34, 3 sobre raíz de 34 AB, más la relación de B en Y, sabemos que es de 3 vertical y 5 la hipotenusa, 3 sobre 5 por BE, y esto igual a 0. Esto no lo incluimos ya porque ya sabemos que es 0. Por lo tanto voy a tener menos 200 kilogramos fuerza más 3 por la raíz de 34, sobre la raíz de 34 multiplicado por AB, que ya sabemos que es 259.15, más 3 quintos de BE es igual a 0. Lo que me interesa determinar es BE. Por lo tanto, estos 200 que están negativos pasarían positivo hacia este lado, así como ven acá. Y este que está positivo pasa a negativo. Menos 3 sobre raíz de 34 por 259.15. Y este que está multiplicando pasa a dividir. Y aquí ya puedo determinar BE. ¿Cómo lo determino? 200 menos 3 por 259.15. Lo divido entre la raíz de 34. Doy igual en la calculadora. Y ese resultado lo multiplico por 5 y lo divido entre 3. Y eso me va a dar 111.11. Y eso es el valor de BE. Y ya sabemos que es a compresión. Y ponemos la dirección. Ahí está. Ahí lo pueden determinar con su calculadora. Ahora voy a hacer sumatoria de fuerza en X. Si hago sumatoria de fuerza en X igual a 0, tomando como positiva la que van hacia la derecha, tengo los 1000 positivos más ABX positivo menos BD, que es este, menos BD menos BX, que también va hacia la izquierda. Y esto es igual a 0. Por lo tanto voy a tener 1000 kilogramos fuerza más la relación de AB en X sería 5 horizontal entre la raíz de 34 por AB menos BD, que BD ya sabemos que es horizontal, entonces no tiene ninguna relación, menos, ahora vamos con esta, la relación horizontal sería de 4 a 5 con la hipotenusa, 4 sobre 5 por BE, y esto es igual a 0. Entonces voy a tener acá 1000 más 5 sobre raíz de 34, AB conozco que es 259.15, menos BD que no conozco, menos 4 quintos de BE, pero BE ya lo determiné acá, que es 111.11 kilogramos fuerza, y esto es igual a 0. Entonces lo que voy a despejar es menos BD. Entonces digo, menos BD es igual, estos 1000 que están positivos pasan a negativo, este que está positivo pasa a negativo, y este que está negativo pasa a positivo. Si yo hago esta operación en la calculadora, sería 1000 menos 5 por 259.15, lo divido entre la raíz de 34 más 4 por 111.11 y lo divido entre 5, y eso me va a dar igual a menos 1133.33. Si nos fijamos, ambos lados están negativos, multiplico por menos 1 para tener BD. Entonces BD es igual a 1133.33 kilogramos fuerza en compresión, y le ponemos su sentido. Y ya determiné entonces las dos fuerzas que necesitaba, BE y BD. Ahí está. BE 111.11, como lo podemos ver acá, 111.11 a compresión, y BD 1133.33 a compresión también. Ya tenemos, ya vamos hasta acá, ya tenemos determinado hasta acá, ya determiné todas estas fuerzas. Ahora voy a analizar el nodo D, que es más sencillo que el nodo D. Entonces continuamos por acá. Analizaremos el nudo B. Para el nudo B, ¿qué fuerzas tengo? Bueno, voy a tener la fuerza BD, que ya la conozco, voy a tener la fuerza DF y voy a tener la fuerza DE. La fuerza BD ya la había determinado, que era de compresión,
Por lo tanto, esta fuerza tiene que entrar al nudo. Como vemos acá, BD entra al nudo. Entonces, esta fuerza de acá, si esta va hacia la izquierda, esta tiene que venir hacia la derecha para que se pueda contrarrestar. Entonces me doy cuenta que esta fuerza también es de compresión. Ahora, esta fuerza de la determina hacia arriba porque se tiene que contrarrestar con esta fuerza de los 200 kilogramos fuerza, ¿ya? Que están actuando hacia abajo. Esta está actuando hacia abajo, esta debe actuar hacia arriba. Por lo tanto, me doy cuenta que esta fuerza BD, esta fuerza DF y esta fuerza DE, las tres están en compresión. Esta ya la conozco, ya la habíamos determinado anteriormente. Decimos entonces sumatoria de la fuerza en Y igual a 0, tomando como positiva la que van en el sentido de la Y hacia arriba. Voy a tener los 200 que son negativos porque va hacia abajo, más DE que va hacia arriba. De aquí determino que DE es 200 kilogramos fuerza. Y ya sabemos que da compresión. Entonces lo coloco en verde. Ya vieron por acá. 200 kilogramos fuerza. Está a compresión. Ahí está. Entonces digo que DE es 200 kilogramos fuerza a compresión y que va hacia arriba. Ahora hago sumatoria de fuerza en X. Y digo sumatoria de la fuerza en X es igual a 0, tomando como positiva las que van hacia el eje de la X positiva, o sea, hacia la derecha. Y tengo lo siguiente: este BD va hacia la derecha y el DF viene hacia la izquierda. Por lo tanto digo BD positivo y DF negativo, y esto es igual a 0. De aquí me doy cuenta que DF es igual a BD, pero como BD ya lo determiné, ¿verdad? Ya BD ya lo tenía de los cálculos anteriores, que era este BD 1133. Entonces tengo que DF es igual a 1133 también, y ya sabemos que es a compresión porque va entrando al nudo, ¿ya? Entonces tengo 1133.33 kilogramos fuerza en compresión y le pongo su sentido, que en este caso es en el eje de la X negativa, o sea, hacia la izquierda. Y ya tengo determinado o analizado lo que es el nodo D. Voy a analizar ahora el nodo E. Para el nodo E que tengo, bueno, veamos. En el nodo E tengo esta fuerza, ya la conozco. Ya sé que tiene que salir del nodo porque es a tensión, ¿ya? Entonces la tenemos, que es CE. Ahí está. Este CE va saliendo del nodo. Ahí está. Saliendo del nodo. BE ya lo había determinado, era esta fuerza. BE ya sé que es de compresión, por lo tanto debe entrar al nodo. Veamos acá, ahí está entrando al nodo, ¿ya? La fuerza de E ya la había determinado anteriormente, que era esta, de E, los 200 kilogramos fuerza. Sabemos que da compresión, entonces también entra al nodo. Aquí lo vemos, entra al nodo, ahí está. Entonces conozco estas tres, conozco DE, conozco BE y conozco CE. Desconozco EG y desconozco EF. Podemos ver acá, esta de acá, EF la voy a determinar, no la conozco todavía, estoy hasta aquí, recordemos. Entonces voy a determinar EF y voy a determinar EG. Estas dos son mi incógnita y estas tres ya las conozco. Entonces tengo lo siguiente: esta ya sabemos que da compresión, esta da compresión y esta ya sabemos que da tensión. Entonces, ¿cómo determino las componentes? Bueno, esta ya sabemos, ¿verdad?, de que como va entrando al nodo de compresión, ya habíamos dicho eso, y ya tenemos su valor. Entonces sabemos siempre que esto sería punta con cola y punta con punta. Entonces puedo determinar los sentidos de estas componentes rectangulares. Ahora, este viene hacia abajo y este viene hacia abajo. Por lo tanto, esta componente rectangular debe ir hacia arriba para que pueda contrarrestar este DE y este BE en Y. Entonces, como estos dos se van a contrarrestar con este, ya determiné el sentido de esta fuerza de F y me doy cuenta que es de tensión porque va saliendo del nudo, ¿ya? Entonces ahí lo tengo. ¿Ya se fijaron? Entonces tengo que esta va hacia arriba. Y esta dirección sería entonces, como esta va hacia arriba, debo tener punta con cola. Entonces este viene hacia la derecha. Y ahí lo tengo. Ok.
Entonces tengo esta fuerza y tengo esta fuerza. ¿Qué me doy cuenta? Me doy cuenta, ya BE ya lo determiné. BE habíamos dicho que era, aquí lo tenemos, BE es 111, ¿ya? Y esta fuerza es 1222, esta de acá, 1222, y este es 111 por 4 sobre 5, ¿ya? Y voy a tener esta fuerza de acá. Entonces, ¿qué me doy cuenta? Los mil y pico que tengo aquí, que es esto, los 1222, jamás se van a poder contrarrestar con estas dos fuerzas que tengo solamente. Voy a necesitar otra fuerza que pueda contrarrestar esta grande de los 1222. Por lo tanto, esta debe venir también hacia afuera del nodo, o sea, va a ser también a tensión. Entonces esta va a estar a tensión y esta va a estar a tensión. Ya tengo siempre, ¿verdad?, lo que es mi relación de triángulo. Eso ya lo vengo acarreando desde el principio, y ya puedo hacer análisis en este nudo porque ya determiné los sentidos de cada una de las fuerzas. Entonces hago sumatoria de la fuerza en Y igual a 0, tomando como positiva las que van hacia arriba. Tengo entonces B en Y, ¿verdad? Este B en Y va hacia abajo, por lo tanto aquí sería negativo. Este B en Y va a ser negativo. Acá les vamos a poner un signo negativo, por favor. Yo les voy a rectificar este documento para pasárselo, y aquí ya sabemos que sería negativo, B en Y. Luego tengo más E en Y si es positivo porque va hacia arriba. Entonces sería, perdón, EF en Y sería positivo, y este que sería hacia abajo. Aquí vamos a ponerle que este sería negativo. Vamos a poner arriba. No da, pero vamos a dejarlo así. Yo les voy a rectificar de todas maneras este documento. Entonces aquí ya sabemos que esto es negativo. Aquí hay un errorcito. Aquí este es negativo y aquí le ponen negativo también. Perdón, aquí este sería negativo. Entonces voy a tener lo siguiente. Veamos. Tengo 3/5 por BE más 3/5, que es LF, porque su componente vertical, este sería de 3 a 5 y este igual de 3 a 5. Entonces voy a tener 3/5 por BE, ¿verdad? Aquí con este le vamos a poner el negativo. Aquí este sería negativo. No lo tomo. No podemos escribir ahí. Bueno, entonces sería 3/5 por BE más 3/5 por EF menos DE, esto igual a 0. Es el signo nada más lo que tenemos malo ahí, ¿verdad? Porque la respuesta es la correcta, ya van a ver. Entonces tendría estos 3/5, ¿verdad? La idea es despejar la fuerza que no conozco. ¿Y cuál es la fuerza que no conozco? BE ya lo conozco, es esto que tengo acá. Y DE igual ya lo conozco. Entonces lo que voy a determinar es EF. Entonces, como tengo sus componentes, ¿verdad? Este 3/5 que está positivo lo dejo siempre positivo acá. 3/5 EF. Este DE que está negativo pasa positivo hacia este lado, hacia el 0. El DE pasa negativo. Y este 3/5 que está negativo pasa positivo. ¿Ya? Aquí lo tenemos. 200 más 3/5. Ustedes se fijan, aquí es más. ¿Por qué? Porque este lo teníamos negativo, entonces al pasarlo para acá pasa positivo. Aquí tendría que haber un positivo. De igual manera lo vamos a rectificar. Aquí sería positivo. Entonces voy a tener 200 kilogramos fuerza más 3/5 de BE, pero BE ya lo conozco. ¿Cuánto es BE? Veamos acá. BE es 111. Esto que tengo acá, 111.11. Entonces tengo acá 3/5 de 111.11. Si ustedes se fijan, aquí está positivo, aquí debería estar positivo. Entonces lo que están malos son estos signos de acá.
este signo aquí debería ser negativo y aquí debería de ser negativo. Entonces aquí debería de ser positivo, así como está acá, ¿ya? Se lo vamos a rectificar en el documento. Entonces tendríamos 200 más 3/5 por 111.11, y este 3/5 que está multiplicando pasaría a dividir hacia acá. Ahí tenemos entonces, de aquí determinamos que EF es igual, si ustedes hacen en su calculadora 200 más 3 por 111.11 entre 5, le dan igual, y eso lo multiplican por 5 y lo dividen entre 3, nos va a dar 444.44 kilogramos fuerza. Y esto ya sabemos que es tensión, porque es EF, va saliendo del nudo, por lo tanto es tensión. Ok, y lo ponemos su dirección, que sería esta de acá. Continuamos. Me disculpan acá por favor por el error, vamos a rectificárselo como les repito. Tenemos ahora sumatoria de las fuerzas en X igual a 0, tomando como positiva las que van hacia la derecha. Entonces, ¿qué tengo? Este CE es negativo, este BX es positivo porque va a la derecha, este EFX es positivo también porque va a la derecha, y este G también es positivo porque va a la derecha, y esto es igual a 0. Entonces voy a tener menos CE más el BX, es este que tengo acá, BX, hago su relación de 4 a 5, ahí está, 4 a 5 por la fuerza BE, más EFX, sería este, hago su relación también de 4 a 5, 4 a 5 por EF, más EG, que este no lo multiplico por ninguna relación porque es una fuerza con ángulo 0, no es una fuerza oblicua. Entonces sería más EG es igual a 0. Entonces tengo lo siguiente, me interesa conocer EG, que es el único que no conozco. EG es igual, este que está negativo pasa a positivo, ahí está, este que está positivo pasa a negativo, ponemos negativo, y este que está positivo pasa a negativo, ponemos negativo también. Este BE ya lo conozco, pongo 4, sería CE, CE ¿cuánto es? CE es 1222, aquí lo podemos ver, que ya lo había determinado, era esto, CE 1222.22. Luego tengo menos 4/5 de BE, ¿y cuánto es BE? Bueno, BE es esto que tengo acá, 111.11, entonces le pongo 111.11, menos 4/5 de EG, y EG ya lo tengo determinado, que fue lo que determiné ahorita. ¿Cuánto es EG? Es esto que tengo por acá, esto que tengo, a ver, sería EF, perdón, EF es esto que tengo por acá, los 444.44, ahí está. Entonces sería 4/5 por 444.44. Entonces EG es igual a 777.78 kilogramos fuerza a tensión, porque sabemos que está saliendo del nodo, ¿ya? Entonces ya tensión. ¿Cómo se hace en la calculadora? Bueno, ustedes colocan en la calculadora 1222.22 menos 4 por 111.11 dividido entre 5 menos 4 por 444.44 dividido entre 5, y eso me va a dar igual a 777.78. ya tengo determinado EG, que es este que está acá, EG. Entonces ya determiné, voy hasta acá, ya tengo determinado todo esto. ¿Bien? Ahora vamos a analizar el nodo G. Podemos analizar el nodo G. Veamos. Analizaremos el nodo o nudo G. Es lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que tengo en el nodo G? Bueno, en el nodo G tengo esta fuerza que ya la conozco, es G. Esta fuerza que no la conozco todavía, que sería GH. Y esta fuerza que no la conozco, que es FG, ¿verdad? Entonces vemos acá FG, EG ya lo conozco, EG habíamos dicho que era 777.78 y es a tensión, por lo tanto va saliendo del nodo, ahí está, va saliendo del nodo EG.
GH tiene que contrarrestarse con esta, y ahí puedo hallar el sentido. Esta no tiene ninguna otra fuerza con que contrarrestarse, por lo tanto determino que es 0. Ahí está, sumatoria de fuerza en Y igual a 0, tomando como positiva las que van hacia arriba. Entonces digo que FG es igual a 0, porque es la única fuerza en Y que tengo. Es 0, es como la otra. Esta es 0 y esta es 0. ¿Ya? Y ya sabemos por qué es importante esta barra, aunque no tenga fuerza interna. Entonces con sumatoria de fuerza en X puedo determinar GH, porque EG ya lo conozco. Entonces digo EG que va hacia la derecha y GH que va hacia la izquierda, entonces este sería negativo. EG menos GH igual a 0. Entonces digo que GH es igual a EG. ¿Ya? GH lo que quiero determinar, como este está negativo lo puedo pasar positivo para acá. Entonces digo GH igual a EG. ¿Y EG cuánto vale? Bueno, EG ya lo había determinado, era 777.78. Entonces este es el mismo, igual a tensión. ¿Ya? Ahí está, atención. Entonces digo que GH es igual a 777.78 kilogramos fuerza en tensión, y sabemos que va hacia la derecha. Luego analizaremos lo que es el nudo F. Este ya sabemos que es nulo, ¿verdad? Es 0. ¿Ya? Vamos con el nudo F. En el nudo F, ¿qué tenemos? Bueno, en el nudo F tenemos esta fuerza que ya la conozco, de F. Esta fuerza que ya la conozco, FE. Esta fuerza que ya la conozco, que sería FG. Y voy a determinar esta fuerza de acá. Voy a determinar la fuerza FH. Entonces tengo DF ya sabemos que es a compresión, entonces va entrando al nodo. ¿Ya? Ahí está, DF va entrando al nodo. Ahora sabemos que esta fuerza es a tensión, entonces esta fuerza va a salir del nodo, la fuerza EF, como vemos acá. La fuerza EF va saliendo del nodo, es a tensión. ¿Ya? Luego, ¿qué tenemos? Tenemos la fuerza, bueno, este es neutro, ¿verdad? Este no importa hacia dónde lo pongamos. En este caso se puso hacia abajo, ¿ya? Pero no importa hacia dónde se ponga. Para determinar el sentido de esta, voy a tener, esta fuerza va hacia la derecha, ¿verdad? Esta, como va en tensión, sabemos entonces que tiene que estar aquí, punta con punta. Entonces este va en sentido izquierdo, en sentido de la X negativa. Y este va hacia abajo para tener punta con cola, ¿verdad? Entonces, como este va hacia abajo, este debe ir hacia arriba. Y ahí ya determina el sentido de esta, porque tiene que estar punta con punta. ¿Ya? Y este, desde luego, tiene que estar punta con cola. Entonces este viene a la izquierda. ¿Ya? Vamos a ver. Me interesa determinar FH, que no la conozco. Digo entonces, sumatoria de la fuerza en Y igual a 0, tomando como positiva las que van hacia arriba. ¿Qué tengo? 200 kilogramos fuerza que van hacia abajo. Luego tengo EF, que es esta, va hacia abajo, también sería negativa. EF en Y FHY, que sería positivo porque va hacia arriba. Y esto igual a 0. Entonces voy a tener menos 200 kilogramos fuerza menos 3/5 de F. ¿Por qué 3/5? Porque ya sabemos que es su proporción vertical, 3/5. ¿Ya? Por EF más esta de acá sería 3 sobre raíz de 34 FH, y esto igual a 0. Entonces me interesa despejar FH y digo 3 sobre raíz de 34 por FH es igual, estos 200 que están en negativo pasan a positivo hacia este lado del 0, y este que está negativo también pasa a positivo. Entonces, y esto que está multiplicando lo paso a dividir, ¿verdad? Entonces tendría que FH es igual a los 200 kilogramos fuerza más 3/5 de EF. EF ya lo había determinado, era esto, 444.44. Entonces sería por 444.44 y lo divido entre 3 sobre la raíz de 34. Entonces en su calculadora, ¿cómo lo van a hacer? Vamos a hacer lo siguiente: 200 más 3 por 444.44 lo dividen entre 5, le dan igual, y eso después lo multiplican por la raíz de 34 y lo dividen entre 3, y le tiene que dar 907.04.
kilogramos fuerza a compresión porque va entrando al nodo, ¿ya? Y ahí ya lo determiné, la última fuerza que me hacía falta, que era esta, 907.04. Ahí está determinado. Si hago sumatoria de fuerzas en X para comprobarlo, me tendría que dar 0. Ya tengo determinada toda la fuerza, voy a ver si me da 0 realmente. Entonces digo, sumatoria de la fuerza en X igual a 0, tomando como positiva las que van hacia la derecha. ¿Qué tengo entonces? DF va hacia la derecha, entonces positivo. Este DF que tenemos acá va hacia la derecha, menos EFX. ¿Por qué? Porque este va hacia la izquierda, entonces lo tengo que restar, menos EFX. Luego este FHX también va hacia la izquierda, entonces sería negativo, y esto igual a 0. Entonces tendría DF menos EFX es 4 sobre 5, la relación del triángulo, ¿verdad? 4 sobre 5 por EF menos, vamos con el otro, este sería 5 sobre raíz de 34. 5 sobre raíz de 34 por FH, y este es igual a 0. Ya conozco EF y ya conozco FH. Entonces digo, EF ya sé que es 444.44 y FH ya sé que es 907.04. Entonces digo, DF, ¿verdad? DF ¿cuánto es? Bueno, DF ya lo había determinado. Aquí lo tengo también por acá. Era esto, 1133.33. ¿Ya? Entonces tendría acá 1133.33 menos 4 quintos por EF, que es 444.44, menos 5 sobre raíz de 34 por FH, que es 907.04. Y esto aproximadamente me da 0, porque me da negativo 0.002, que eso más o menos es 0. ¿Ya? Entonces ahí está, con el valor de DF de 1133, con el valor de EF que es 444.44 y con el valor de FH que es 907.04. Si yo esto lo hiciera en SAP 2000, ¿verdad? Me van a dar los siguientes resultados. Aquí tenemos la comparación con lo que da SAP 2000. Ahí está. Esto es lo que da SAP 2000. Entonces, bueno, ¿verdad? Los que saben usar SAP 2000, ahí lo pueden ¿cómo se llama? Modelarlo y analizarlo, y les va a dar estos resultados. Y si ustedes se fijan, son iguales, ¿verdad?, que los resultados que nos dan a nosotros. ¿Ya? Por ejemplo, miremos este es 907.04. Si veo por acá, tengo 907.04 negativo, significa que es a compresión, y lo que está en azul significa que están a tensión. Este, por ejemplo, da 777.78, la barra de acá. Veamos acá, 777.78. Por ejemplo, acá este 259 a compresión debería estar negativo en SAP 2000. Ahí tenemos 259.15. Ahí está, como lo tenemos acá, 259.15. Estos son 0. Entonces SAP 2000 los 0 lo representa de esta manera, como nada, no le pone nada. Los 200 a compresión, que son los 200 que yo tengo acá, ahí está. Pueden fijarse, entonces con SAP 2000 nos da los mismos valores. ¿Ya?